Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Mariela, muchos me conocen, muchos no. Trabajo en el área de formación continua de la UFLO. Quería dar la bienvenida a todas las personas presentes el día de hoy. Estamos arrancando esta charla con 32 personas de familias del siglo XXI. Tenemos gente de todo el país, Mendoza, Tierra del Fuego, muchos lados que nos están viendo en este momento. Bueno, les quería recordar, comentarles que en la barra negra debajo debajo de los disertantes les aparece un botón de preguntas y respuestas que pueden ir cargando las preguntas cuando van haciendo su presentación y después luego se hará un espacio para preguntas que los disertantes podrán responder. Para no quitarles más tiempo, los voy a presentar. Ellos son Analía Verónica Lozada, es vicedecana regional de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la UFLO, es psicopedagoga, licenciada y doctora en psicología, especialista y magíster en metodología de la investigación, especialista en psicología clínica con orientación en docencia y investigación. También es doctoranda en sociología y postdoctora en psicología, autora de artículos y muchos libros. También está presente Julieta Marmo. Julieta es licenciada en Psicología, coordinadora de formación continua de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la UFLO. Es especialista en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes, profesora de grado y posgrado, coautora de libros y artículos de referato. Y el doctor Mario Caruso es doctor en Psicología Social, especialista en Derecho de Familia y Sucesorio, abogado, procurador, mediador, docente universitario de grado y posgrado, coordinador del programa Grupo Control para Agresores Intrafamiliares, y miembro del Instituto de la Familia del CALS. Bueno, nada más de mi parte, los dejo con Julieta Marmo, que va a iniciar la charla del día de hoy. Juli. Bueno, muchas gracias, Mariela. Buenas tardes a todos, buenas noches, depende cómo arranquemos. Vamos a dar inicio a este webinar en el cual vamos a abordar algunas de las grandes temáticas que trabajamos con familia. Antes que nada, agradecer a la universidad por este espacio, por este compartir, al equipo de formación continua, de vinculación y extensión, y también a mis compañeros disertantes, el doctor Jorge Caruso y la doctora Analía Lozada, y a todos ustedes que nos están acompañando hoy viernes en este horario, queriendo compartir y construir algo más acerca del conocimiento y del trabajo con la familia. Yo voy a compartir pantalla, me dicen si se ve bien. Ahí, vamos a arrancar con la presentación. ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha? Sí, Juli, se ve y se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero les vamos a contar que en esta exposición no vamos a hablar de la familia ideal, ni de las novelas lindas, ni de los cuentos, ni la familia necesariamente todo el tiempo armoniosa, sino que vamos a hablar de aquellas familias reales, digamos, con las cuales trabajamos, convivimos, compartimos, con intentos de superarse frente a las dificultades, familias que se perdonan y que se disculpan. Hablamos de familias que se tratan de comprender, aún no teniendo todo sobreentendido. Y en esa línea entonces abordaremos a aquellas familias que están en construcción y en crecimiento constante, ¿no? Sabemos por otro lado que los grupos familiares están multideterminados por el contexto, por el espacio, por el tiempo en el que transcurren. Hoy más que nunca nos vemos atravesados por esto todo junto, en algún sentido. Y esta multideterminación, digamos, no le da a la familia un lugar pasivo, sino que nos interpela, nos hace preguntarnos, nos cuestiona. Digamos, lejos está de la familia tener un rol pasivo. Y a su vez esto se pone en juego con las expectativas, los deseos, los intereses de los miembros, de cada uno de los miembros familiares, pero así también de la familia como una totalidad, que se postulan a su vez como constructores, ¿sí?, del medio en el que cada familia edifica sus proyectos y lleva adelante su vida.
sin dejar de pensar que a su vez nos encontramos también atravesados por las nuevas tecnologías. Vuelvo a decir, y más que nunca, tal vez este encuentro, ¿no? Este espacio mediatizado por lo virtual, por la tecnología, en donde tiene un gran impacto en la vida familiar, ya sea por, digamos, hacia adentro de la familia, como en las organizaciones laborales, sociales, culturales, con las cuales cada familia está en interjuego constante. Vamos un poco. Sabemos también que una familia normal no puede estar diferenciada de una familia normal por la ausencia de problemas. Hablamos en todo caso de familias funcionales o familias disfuncionales, de acuerdo a la manera, en que esa familia lleva adelante sus roles y sus funciones. En este sentido, la salud familiar guarda relación con la posibilidad de poder hacer frente a las dificultades, a los problemas y poder adaptarse de manera familiar también frente a estos problemas, y en la medida en que estos problemas se abordan o se intentan abordar y se intenta buscar como sistema familiar una resolución. Bien, acá decía, pasó rápido, pero no sé si podemos, ahí va, que cualquier parecido con la realidad no es casualidad ni mera coincidencia. Este es un aporte de la doctora Lozada. Como decíamos antes, sabemos que la complejidad en la que se desarrolla la vida cotidiana no deja escapar a las familias y ofrece lo que nosotros hablamos de heterogeneidad, que ahora vamos a ampliar un poquito este concepto. Sabemos que en la sociedad convivimos con distintos modelos de familias, ¿sí? Ahí aparecen, por ejemplo, familias que conviven con sus suegros, familias que conviven con sus propios hijos, el típico modelo de la familia nuclear, digamos, niños a cargo de sus abuelos, ya sea de manera temporal o de manera prolongada, hermanos que tienen un rechazo tan polarizado que no se hablan, familias de diferente o igual elección sexual, familias sin hijos, familias monoparentales, ensambladas, hijos de otro vientre, familias que vienen de varios divorcios y de nuevas uniones, padres ausentes, pero muy presentes, tal vez en otros sistemas familiares, cuñados que son como hermanos, en donde, digamos, ahí hay un grado de identificación y de unión muy importante. Y lo que queremos rescatar con esto es que todos estos son modelos de familia. A eso nosotros denominamos el concepto acuñado por la doctora Analía Lozada, que es el de heterogeneidad familiar, como el nuevo modelo convergente de la familia de este ciclo, en donde conviven justamente de manera social todos estos modelos familiares. Bien. En toda familia sabemos que se van dando cambios, los cuales nos permiten interpelarnos, preguntarnos, cuestionarnos, pero fundamentalmente también la posibilidad de cambio está dada por la posibilidad de poder transformarnos. Hay transformación también en los sistemas familiares, por ejemplo, a partir de los egresos de algún miembro familiar, los nuevos ingresos, las nuevas tecnologías, y fundamentalmente por los valores que podría ser, digamos, uno de los aspectos centrales de la vida familiar. Entonces, frente a estas transformaciones, y retomando el concepto inicial de lo que es salud o una familia funcional o no, tenemos que pensar en la posibilidad de la familia de cómo adaptarse a estas situaciones que nos interpelan, que nos conmueven, que nos impactan o que se transforman en problemas, y pensar la salud ligada ya no a la dificultad para aceptar los cambios, sino justamente que frente a una situación de crisis, la familia pueda transformarse saludablemente. Hablamos de crisis, sabemos que crisis, que viene del griego crino, implica cambio, también de Sherry, del concepto indoeuropeo, que se asocia con corte, con separación,
Entonces, frente a una crisis, que implica, como decíamos, un cambio, se nos puede presentar una situación de peligro, pero también de oportunidad. Siempre que hay una crisis, sabemos que algo se está moviendo, hay algo que nos moviliza a realizar un cambio. Entonces, en ese sentido, digamos, lo opuesto a crecer va a estar dado por la rigidez, ¿no? El sistema familiar que no puede cambiar, que no puede adaptarse, que no encuentra la manera, o dicho en otros términos, la familia es saludable en la medida en que puede afrontar las situaciones problemáticas, puede encontrar un nuevo equilibrio. Y hay, dentro de las dinámicas familiares, distintos tipos de crisis. Las crisis accidentales son aquellas desgracias, situaciones inesperadas, aquello que irrumpe para lo cual uno no estaba preparado, advertido, y esto, digamos, pone en juego la dinámica familiar de manera que prontamente tenga que dar una respuesta, sobre todo porque es algo que la familia no espera, ¿sí? Un robo violento, un accidente de tránsito, la muerte inesperada de alguien. Son situaciones críticas que atraviesan los sistemas familiares. Otro tipo de crisis son las crisis vitales. Las crisis vitales son las que conocemos como las crisis del desarrollo, los momentos evolutivos, que a diferencia de las anteriores, las familias las esperan en algún sentido, ¿sí? Es, por ejemplo, la crisis frente a la adolescencia de un hijo, en donde eso hace que el grupo familiar esté, en algún sentido, esperando ese momento, ¿sí? Son crisis que no son prevenibles, pero sí podríamos decir que son predecibles. La adolescencia, la jubilación, ¿sí? Son ejemplos de estos modelos de crisis. Luego están las crisis estructurales. Estas son, en algún sentido, por ejemplo, aquellos grupos familiares en donde hay una cronicidad en la disfuncionalidad. Arrastran temporalmente esta crisis y se transforma en algo habitual, cronológico, prolongado, pero habitual, y en algún punto disfuncional, ¿no? Entonces, hay una tensión permanente y son las llamadas, en algunos modelos de abordaje, las familias multiproblemáticas. Es como si tuvieran tantos factores de riesgo que nunca pueden sobreponerse o no logran encontrar un cambio en esa crisis. Y finalmente, las crisis de cuidado se asocian a la necesidad de un miembro de ese sistema familiar de recibir atención, asistencia. Esa asistencia puede ser temporal, por ejemplo, cuando dejamos nuestros hijos con nuestros padres y nos vamos a trabajar, cuando por un tiempo determinado necesitamos la asistencia, el socorro, la ayuda, para que podamos nosotros también cumplir otras funciones del desarrollo, o bien las crisis de cuidado cuando se prolongan, cuando necesitan la asistencia, por ejemplo, por un familiar con una enfermedad demasiado prolongada, con una dependencia, digamos, respecto de ese cuidador, hablamos de esas crisis de cuidado, dentro de esas crisis de cuidado, perdón, crisis de desvalimiento. Son distintos tipos de crisis que todo sistema familiar atraviesa. Frente a toda situación que conmueve a la familia, nosotros tendemos a pensar en cuáles son los factores de protección y cuáles son los factores de riesgo que acompañan a esa dinámica, a ese sistema familiar. Un factor de riesgo es toda situación, circunstancia, evento, que puede ser social, familiar, cultural, que aumenta la posibilidad de una familia de sufrir algún desajuste, un desequilibrio, y a diferencia de eso, los factores de protección son aquellos que actúan de manera positiva. De todas maneras, sabemos también que estos conceptos de factores de protección y de riesgo son probabilísticos, ¿sí? No necesariamente que haya un factor, por ejemplo, una dificultad o una falla en la comunicación familiar, no hace que eso sea necesariamente una familia disfuncional, sino este concepto de probabilidad
se pone en juego, es como un equilibrio en algún sentido, ¿no? Ver, bueno, qué factores de protección, cuáles son los de riesgo, moldean esta familia. Pero lo que sabemos es que frente a una situación estresante, esa familia la vive como un evento que la amenaza, que la desborda y que pone en juego su equilibrio. Frente a lo cual, la familia despliega los recursos que tiene, que considera, con los cuales se puede acercar, digamos, y en general pensamos o esperamos que sean más del lado de los factores protectores, para hacer frente a esa situación de estrés, esa situación crítica, esa situación que es diferente y que necesariamente la lleva a un cambio. Entonces, cuando ese afrontamiento no es efectivo, ¿sí? La familia no logra acomodarse y esa crisis se estanca cada vez más, hablamos de que se produce un fracaso adaptativo. En cambio, el afrontamiento efectivo obra como un factor protector de la salud y de la salud mental, ya que neutraliza los efectos estresantes de los acontecimientos vitales. Es decir, en ese sentido, es el que yo planteaba anteriormente, es como un sub y baja, ¿no? Cuanto mayores factores de protección tenga esa familia, bueno, mayores recursos y probablemente tenga una posibilidad de hacer un afrontamiento más saludable. Bien. Y entonces, cuanto mayor sean esos factores protectores, nos lleva a que la familia pueda transformarse. Y dentro de los factores de protección familiar, hay un concepto que es el de plasticidad familiar, que está justamente asociado a esta posibilidad, a esta capacidad de la familia de aceptar los cambios y aún así disfrutar de ellos como aire fresco, ¿no? Como, bueno, luego de haber atravesado una situación de estrés, de tensión, de crisis, de conflicto, esa familia puede emplear recursos y eso trae como un alivio, ¿sí? Entonces, en lugar de hablar de la dificultad, la plasticidad familiar nos liga al concepto de esa capacidad para aceptar los cambios. Bien, entonces, se constituye la familia, en la familia el despliegue de recursos que vinculamos al concepto de resiliencia familiar. La resiliencia, tal vez es un concepto conocido, tiene que ver con la posibilidad de un sistema familiar, de un grupo, ¿sí? De hacer frente a las situaciones críticas y aún así poder salir fortalecido. Es un término que tomamos de la física, pero bueno, no nos vamos a detener ahí. Frente a esas crisis y a esas dificultades, la familia, que posee recursos, finalmente termina fortaleciéndose. Esto brinda al sujeto la posibilidad de mediar con el contexto social. Los recursos no solamente son intrafamiliares, sino también hay que tomar factores de protección más amplios que pueden tener que ver con el contexto social, educativo, judicial, ¿sí? No solamente es hacia adentro, sino recursos en términos amplios. También nos permite un aprendizaje, es haber logrado un cambio, la posibilidad de ahí lograr algo diferente. Nos permite modelar, ¿sí? Encontrar nuevas formas. El grupo familiar también encuentra como una nueva manera de afrontar nuevas situaciones y es un sustento y recursos para la vida diaria, tratando de buscar, digamos, una ligazón entre lo que es el pasado, las experiencias vividas, y una proyección hacia el futuro en términos de aprendizaje, de desplegar nuevos recursos, de aprender. Y ya termino. La familia es un recurso, digamos, altamente económico para la sociedad, en algún sentido se autogestiona, y sabemos que la familia es necesaria para el desarrollo humano, y hasta la fecha no se ha encontrado un reemplazo mejor para acompañar el crecimiento y el despliegue y las funciones netamente familiares. Bueno, ahora sí dejo de compartir pantalla, vuelvo, les agradezco y le doy, digamos, la continuidad en esta exposición al doctor Jorge Mario Caruso. Gracias. Bueno, gracias, buenas noches, gracias Julieta.
Buenas noches para todas las personas presentes. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad de Flores por brindar este espacio, a mis dos compañeras de esta noche, especialmente a las personas que nos están acompañando, como dijo Julieta, un viernes a la noche, en todo este contexto. Y bueno, si bien hay gente de lejos, de Mendoza, de Ushuaia, de Mar del Plata, yo quiero saludar especialmente al doctor Manuel Neto, que nos está siguiendo desde Angola. Un saludo especial para el doctor Manuel Neto. Bueno, yo voy a compartir pantalla también. Vamos a entrar un poco en la parte de un poco más jurídica. Y me tocó esta parte, medidas de intervención en familias judicializadas. Y como yo tengo un hijo del siglo XXI, van a ver que estoy un poco influenciado y tuve que, este Power, a sugerencia de él, lo tuve que acompañar con su fanatismo por Lego. Entonces, acá tenemos, van a ver que está decorado con Lego. Bueno, el primer concepto que tenemos que evaluar es el de familia. No tengo nada para agregar de lo que dijo Julieta de familia porque es muy completo, pero ¿qué mirada le damos desde lo jurídico, desde lo judicial? ¿Qué tiene que ver la familia con lo judicial? Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en este ratito corto que tengo. ¿Qué es una familia para la justicia? Bueno, como referencia tenemos que saber que para que intervenga un juzgado con la familia hay que acreditar vínculos jurídicos, que ahora vamos a ver cómo se obtienen esos vínculos jurídicos, pero siempre hay que tener un vínculo jurídico, por ejemplo, para ir a plantear una situación en un juzgado de familia. Pero la excepción la generó las situaciones de violencia familiar, es decir, los procesos de violencia familiar abrieron este concepto y la ley original, la 24417 de protección contra la violencia familiar, que daba como las familias, las personas comprendidas eran los integrantes de un matrimonio o una unión de hecho, se terminó abriendo y está ahora dentro de este concepto de heterogeneidad familiar que ese constructo de Analía es perfecto, porque en realidad todas las personas que están involucradas en situaciones de violencia y tengan algún vínculo, aunque ese vínculo no sea jurídico, están atendidas por el juzgado de familia y están amparadas por la protección que el juez le puede dar. Entonces, la familia la vamos a ver desde este costado ahora, desde el lado de la justicia. ¿Y la justicia qué es? Es esta creación de la sociedad. Primero es un término, justicia. Justicia es lo que buscamos, lo que todos queremos, pero el poder judicial es la representación de la sociedad para hacer cumplir la ley o para sancionar a quien no la cumple. Ahora, fíjense que no es casualidad que estas dos esferas, parecen esferas, estos círculos, se toquen en este pequeño espacio, tienen este pequeño espacio en común, porque esta sería la proporción de la familia judicializada. Si hablamos con abogados de familia, nos van a decir que la proporción de familias con problemas es mucho más alta que la que realmente es. Es como hablar con los médicos y que tengan alguna deformación profesional y crean que la mayoría de la gente está enferma. La verdad es que la mayoría de las familias no tienen situaciones redimibles o resolvibles ante la justicia. Entonces, tengamos en cuenta que siempre hablamos de una porción muy baja, una escasa cantidad de familias transitan por los juzgados. Y voy a tratar de demostrárselo con esto que sigue. Acá tenemos un bebé, en realidad es una bebé, es una nena que nació, creció, se hizo adolescente, adulta, hasta se puso de novia, y tiene una pareja. Con esa pareja, bueno, ella decidió casarse, podía no haberse casado. Juntos tuvieron un bebé, y esa señora, con el paso del tiempo,
envejeció. Fíjense que esta línea biopsicosocial, esta línea de tiempo que nos lleva desde el nacimiento hasta la vejez, incluso la muerte de esta persona, no requiere la intervención de ningún juez. Es decir, por un lado la naturaleza dispuso que no hace falta un juez. Y por otro lado, la sociedad también dispuso lo mismo, porque si bien hay montones de requisitos y de registros y de documentación que hay que hacer, para nada interviene la justicia en todo este proceso. Por ejemplo, ante el nacimiento de la bebé, se hace un acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque los papás la reconocen. Ese reconocimiento significa ir al registro civil, inscribirla. Si están casados, puede ir cualquiera de los dos. Si no están casados, van los dos juntos y se hace el acta de nacimiento. La fotocopia es un libro, el libro que queda en el registro civil. La fotocopia de ese acta, si está legalizada, es lo que llamamos partida de nacimiento. Cuando esta persona decide casarse, también tiene que cumplir un requisito, porque el matrimonio en la Argentina es un proceso formal, se hace ante un oficial, que hay personas que creen que es un juez. No, ese señor es un funcionario del registro civil que da fe de la voluntad de los contrayentes y además certifica las firmas de los presentes, los contrayentes y los testigos. Pero es un funcionario que no es judicial. Y nos dan ese certificado de matrimonio, que también hay una partida similar a la del acta de matrimonio, que es la que queda en el libro, que también podemos conseguir obtener una fotocopia certificada. Cuando nace el bebé, acá está la otra, nos dan las dos cosas, ¿no? El certificado de nacimiento, además de la inscripción en el libro. Este certificado de nacimiento me lo da también el registro civil. Y bueno, ahora viene la parte triste. Ante la muerte de un integrante de la familia, también es el registro civil el que registra la muerte y otorga como documento el certificado de defunción. El registro civil hace también la documentación de las personas, nos identifica, nos da DNI, nos da la libreta de matrimonio, que es un documento tan válido como el certificado de matrimonio o el acta. Incluye además el acta de nacimiento y la de defunción. Todos esas tres situaciones familiares pueden quedar registradas en la libreta y es un documento válido, pero que lo emite ¿quién? ¿Un juez? No, el registro civil. También para salir del país no tenemos que pedirle permiso a un juez, solamente hacemos un trámite en el registro civil y nos dan el pasaporte. Y también le comunicamos al registro civil el cambio de domicilio, porque nosotros tenemos que tener un domicilio registrado, pero no lo registra la justicia. Esto lo hace el registro civil. El registro civil pertenece al Registro Nacional de las Personas, que es la que nuclea a los registros civiles de todo el país, y pertenece al Ministerio del Interior, de la Presidencia de la Nación. Es decir, todos estos procesos que como familia llevamos adelante habitualmente están regulados y están registrados por el Poder Ejecutivo, no por el Poder Judicial. Ahora bien, como Julieta habló de crisis, yo no puedo dejar pasar las palabras de ella y digo, bueno, si hay crisis, a veces vamos a tener que recurrir a la justicia. Entonces, por ejemplo, si alguien se olvidó de reconocer a su hijo, se tendrá que iniciar un proceso que se llama de filiación. ¿Para qué? Para que ese papá que no registró a su hijo, no lo reconoció, lo haga. Ese trámite se va a hacer judicialmente, es un proceso judicial. Pero cuando haya una resolución judicial, va a haber que inscribir igual a ese papá en el registro civil. Todo lo que doy son pequeños ejemplos porque si no sería interminable esto. Son ejemplos al azar de procesos judiciales que existen. Podría pasar que alguna persona tenga que cambiarse su nombre por cualquier razón o su apellido. Ese trámite también se va a hacer a través de la justicia. Incluso en muchos casos donde hay errores del registro civil, hay que pedir una rectificación de partida a través de un juzgado. También incluimos el cambio de sexo, es otra crisis
que pueden sufrir algunas personas, y es un trámite que se debe hacer ante la justicia. Si los papás en conflicto no dan la autorización para que una persona menor de edad viaje, esa autorización la puede otorgar un juez. Entonces recurriríamos a un juez de familia para solicitar una venia supletoria y que esa persona pueda viajar. El divorcio. Este es lo paradójico del matrimonio, porque parece que la puerta de entrada es grande y la de salida es una ventana que está muy alta, porque basta ir a hacer ese trámite administrativo del que hablábamos para casarse, pero después no hay forma de disolver ese vínculo a través de un trámite administrativo, sino que tiene que intervenir necesariamente la justicia. Les aclaro que en algunos ámbitos este es un tema que está en discusión desde hace más de 10 o 15 años, de gente que plantea que no debería ser así, pero bueno, esa es la realidad. Para disolver ese vínculo que se fundó dentro de una oficina administrativa del Poder Ejecutivo, como es el registro civil, se debe ir ante un juez para que disuelva ese vínculo matrimonial. Y así poder volver a adquirir un nuevo vínculo matrimonial en otra oficina administrativa para tener la posibilidad de volver a hacer el juicio con otra persona. Si hubiera que determinar la capacidad, familias que tienen la lamentable experiencia de tener una persona con alguna enfermedad mental o con adicciones por consumo de sustancias, que eso genere algún problema de capacidad, eso tienen que solicitarse en un juzgado de familia, incluso si hay algún pedido de internación o de tratamiento compulsivo, hay que hacerlo a través de la justicia. También la adopción, así como incorporar un hijo a la familia, un hijo biológico, es absolutamente natural como trámite y se hace en el registro civil, la adopción debe estar otorgada por un juez. Lógicamente, después esa adopción se va a inscribir en el registro civil, y no lo dije, pero lo propio pasa con el divorcio. Una vez que está la sentencia, a través de un testimonio se debe ir a registrar en el registro civil donde se contrajo el matrimonio. Y el gran tema, la violencia familiar. La violencia familiar es la que logra que muchas familias pasen por los juzgados de familia, y después ya vamos a ver si siempre es tan necesario o tan conveniente, pero de hecho es algo que está sucediendo mucho más de lo necesario en realidad. Y si esta señora que ya dimos por fallecida había adquirido bienes, bueno, ahí también va a haber que pasar por la justicia para hacer un juicio sucesorio, ¿sí? Entonces la muerte también nos puede llevar a la justicia para poder distribuir ese patrimonio que dejó la persona fallecida. Pero en todos estos casos estamos hablando ahora del Poder Judicial. Acá estábamos en el Poder Ejecutivo. Entonces ese Poder Judicial en Ciudad de Buenos Aires es el órgano máximo, la Corte Suprema, e intervienen los juzgados de familia. De los ejemplos que di, todos, salvo el caso de las sucesiones que tramitan en los juzgados civiles. Ahora bien, tenemos que hablar de las consecuencias de esa intervención judicial en la familia, porque ese es el centro en realidad de donde quiero llevar esta charla. ¿Qué consecuencias tiene la intervención judicial? Yo voy a tomar como ejemplo la violencia familiar. Es el caso más claro y porque tengo que tomar uno, no podemos hablar de cada intervención en cada uno de los procesos. Si una familia tiene la desgracia de pasar por la situación de violencia, recurre ¿a quién? Se acostumbra a recurrir a la justicia. Parece que la salida es ir a la comisaría rápido, o tenemos campañas que nos llevan a denunciar, se incita a la gente a denunciar. Entonces, en unos casos por extrema necesidad y en otros por apuro, por no haber mediado otra instancia, se va a la justicia. Y una vez que entramos en el sistema judicial, ya la familia está en manos del juez. Esa familia que sufrió violencia familiar, todos los integrantes
la persona agresora, la persona agredida, los hijos, y los tienen, que también pueden ser agredidos, están como responsabilidad del juez, que tiene un plazo perentorio de 48 horas desde que toma conocimiento de la situación para otorgar medidas de protección. Esas medidas de protección que va a dar a través de una resolución judicial, que no es una sentencia, se resuelve eso nada más en los procesos de violencia familiar, va a contener casi siempre, prácticamente en todos los casos, el alejamiento de la persona agresora, entre otras medidas. Exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, prohibición de todo tipo de contacto, además de medidas accesorias como son alimentos provisorios, puede ser el régimen de cuidado personal también provisorio, una serie de temas que incluyen, pero que todas son prohibiciones y especialmente generan que la persona agresora se deba ir del hogar. Y además, como segundo enfoque de esa resolución, se intenta lograr una intervención sobre la familia. Esa intervención, por ejemplo, terapias individuales para los integrantes, asistencia letrada, tienen que tener abogados, grupos de autoayuda o grupos de contención, grupos de cualquier tipo, pero tanto para las personas agredidas como para los agresores, para tratar de lograr que modificar esas situaciones que se estuvieron dando. Con ese alejamiento del agresor se produce la separación de la pareja. Esa pareja, una vez separada, si vuelven es porque algo falló, porque el volver pronto significa que no resolvieron nada y vuelven a formar la pareja con los mismos problemas y con las mismas crisis que tenían. Ahora, si cada uno sigue su vida hacia adelante y salen al mundo a conocer gente, la mujer, en este ejemplo es una mujer, forma una nueva pareja, el esposo o el compañero forma otra nueva familia, y esas nuevas familias que forman cada pareja de ellos tienen algo en común. Por eso yo los puse superpuestos, estos círculos. ¿Qué tienen en común? Los hijos. Esos hijos integran las dos familias. ¿Por qué? Porque los chicos son hijos de uno de ellos y tienen un parentesco por afinidad con el otro. Entonces, los chicos que venían de una familia problemática ahora tienen las dos familias en las que tienen que participar con diferentes niveles de participación, pero con nuevos integrantes. A medida que pasa el tiempo, la familia se sigue agrandando y pasan a tener hermanos, y quizás tienen hijos de la pareja de su papá. Entonces la familia se hace mucho más grande, pero con una conexión muy importante. Imaginémonos que si esta pareja de la que hablábamos no tuviera hijos, no habría ningún tipo de conexión. Acá serían dos familias distintas que siguen su curso. Ahora, ¿qué pasa si esas intervenciones fracasan? Si fracasan los tratamientos o incluso los seguimientos que se deben hacer con posterioridad. Lo que va a pasar es que esas nuevas familias no fueron tratadas correctamente y van a padecer casi seguramente problemas de violencia. ¿Por qué? Porque la nueva pareja que buscó la persona agredida seguramente va a tener características similares al agresor que tenía, y ese agresor que integraba la familia de origen, la pareja original, va a buscar una mujer tan vulnerable como la que tenía para poder seguir desarrollando todo su arte. Entonces nos encontramos, yo uso este término, de violencia extendida. Digo extendida, ¿por qué? Porque ahora tenemos esas dos familias que tienen esa gran conexión, justamente conectados por lo más débil que tienen cada una, que son los niños. Entonces esos niños lo que hacen es multiplicar y replicar. Si existe violencia de los dos lados, están llevándola de un lado al otro. Y si tienen la suerte que en una de las dos familias no la hay,
están trayendo la violencia del otro lado porque en la otra familia la sufren. Esa pareja, que siempre en el ejemplo es un hombre y una mujer, que recurrió a la justicia, a través de esa resolución judicial, quedó el hombre por un lado y la mujer por el otro. Ahora, eso es si era solo una pareja. Y si tenían hijos, ¿qué va a pasar? Que ya quedan separados una madre y un padre. Entonces, esa madre y ese padre van a tener que resolver o van a tener que aceptar lo que resuelva la justicia respecto de sus hijos. Entonces, bueno, en general, los hijos quedan con la madre, es decir, ya separados del padre, quien tiene además órdenes que son restrictivas, prohibiciones de acercamiento, que aunque no estén dictadas en todos los casos hacia los hijos, se dificulta mucho el contacto. Yo hice una investigación para mi tesis doctoral justamente sobre los efectos que se producían en las familias a través de la intervención judicial en los casos de violencia familiar. Se encuestaron a 453 alumnos universitarios, eran de 17 facultades, de 8 universidades distintas, públicas, privadas, bien heterogéneo. Y los resultados fueron asombrosos, porque primero queríamos saber quiénes habían sido afectados por situaciones de violencia familiar, y dio que 76 personas de las 473 manifestaron haber padecido situaciones de violencia en su familia. Y si tomamos el porcentaje sobre el total, da un 4,63% de alejamientos definitivos de algún miembro de la familia, lo cual es muy alto. Pero lo que es gravísimo, que sobre las personas que fueron afectadas, reconocieron que en su familia se dieron esa cantidad. Entonces resulta ser que es un 27,63%. Una de cada 4 familias perdió el contacto en forma definitiva con alguno de sus miembros. Y esa es la conclusión a la que yo quiero arribar siempre, y como propuesta para terminar, lo que quiero plantear es que hay que tomarlo con calma al recurrir a la justicia. No tiene que ser la justicia el único medio, o no es la única solución. La justicia tiene que ser la última solución. Esto se ve mucho en otros juicios de familia, pero no puede ser que un juez tenga que resolver sobre el destino de un niño, de una niña, con quién va a vivir. Ese juez, que no es nada de ese chiquito, tiene que resolver por sobre las 2 personas que más lo aman. Entonces, habría que encontrar otros medios alternativos, y no digo medios alternativos de resolución de conflictos, porque, por ejemplo, en violencia no existe la posibilidad de mediación, pero sí otros medios que tendrían que ser terapéuticos, como para que la gente arribe a algunos acuerdos, a algunos consensos, evitando que las resoluciones las tome la justicia. Y con respecto a la violencia, bueno, habría que implementar sistemas que puedan detectarla a la violencia en los niveles iniciales, o en las instancias iniciales, como para que a través de atenciones terapéuticas adecuadas se pueda evitar el concurrir a la justicia. Y dejar a la justicia para lo que tiene que estar, para resolver las situaciones graves, las que no pudieron ser resueltas por la otra forma. Bueno, eso es todo, y como les decía, con mi hijo del siglo XXI me ayudó para hacer esta portada de despedida. Muchas gracias por todo, que sigan muy bien. Le dejo la palabra a Analía. Buenas noches a todos. Gracias Julieta, gracias Jorge y Mariela, y gracias a la UFLA Universidad
por supuesto, comparto el agradecimiento más grande de mis colegas para todos los participantes con los que estamos transitando la noche de hoy y pensando cómo son las familias en este siglo XXI. Bueno, coincido con Juli acerca de toda la vertiente de la plasticidad que tiene que tener una familia en este siglo, y de hecho somos todos y cada uno de nosotros y nuestras familias el mejor ejemplo de plasticidad en este contexto de confinamiento y de encierro, y cómo adaptamos nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestra vida al encierro y al sobrellevar todo esto con los chicos de la mejor manera posible, y entre los grandes y con los muy grandes también. Así que bueno, estamos más allá de lo que se podía pedir de plasticidad, así que bueno, eso es algo enorme que estamos transitando. Coincido con Jorge que las familias judicializadas son las menos, pero hay muchos terapeutas presentes, sabemos lo que nos implica a cada uno de nosotros trabajar con una familia, entonces que está atravesando un proceso judicial. Entonces partimos de que también las familias del siglo XXI son familias que atraviesan en un porcentaje menor que otros conflictos, pero que atraviesan procesos de judicialización. Yo pensé para compartirles hoy 3 ejes de los que considero, digamos, actuales con estos grupos familiares vigentes. El primero, busqué un paradigma para decir cómo son las familias en este siglo, bueno, cómo eran en el siglo pasado. Así que vamos a hacer el recorrido a la época de cómo eran las familias en la época de nuestros abuelos, o de muchos de los presentes que son jóvenes de sus bisabuelos. El segundo lugar es una propuesta, hay muchos psicólogos presentes y psiquiatras también infantiles, y los no infantiles también, acerca de cómo evaluar a las familias, una propuesta de una escala, y la última es una conclusión para cerrar las jornadas, más el espacio de preguntas, acerca de las familias vigentes en este siglo. Bueno, arrancamos entonces por este primer eje, comprendiendo qué cambió, ¿sí? En el 1900, la esperanza de vida en promedio era de 40 años. Fíjense que cuando llegó el año 2000, con todo lo que esta expectativa implicada, pasamos casi al doble. Este es un promedio de ambos sexos. Sabemos que las mujeres en promedio vivimos más que los varones, pero ya se habían llegado a los 75 años. Entonces, ¿cómo era la vida de alguien? ¿Cómo proyectaba su trabajo, su estudio, su casarse, su tener hijos, sabiendo que en promedio a los 40 años ya estaba, y el que todo lo que podía hacer alguien como Freud, que vivió casi el doble de esa edad, ¿no? Entonces pensamos que el promedio de hijos en una mujer estaba llevado a 6 hijos y medio, ¿sí? Un promedio en el año 1900. ¿Cómo bajó esto? Corriendo 100 años, que bajamos a un promedio, estas son estadísticas del año 2000 a 2,5, está bajando, o sea, cada año que pasa esto va bajando un poquito más, ¿sí? Yo quise buscar este parámetro de los 100 años de diferencia para que sea más gráfico, pero sabemos que toda esta tendencia continúa en crecimiento, ¿sí? ¿Y a qué edad éramos mamás y a qué edad lo somos actualmente? Bueno, se era mamá en promedio a los 20 años, y en el año 2000, fíjense que las mujeres tenemos otras posibilidades de realización, de intereses, de actividades. Esto se prolongó a los 27. Y con el corrimiento que tenemos de tratamientos, de fertilización asistida, además sabiendo que mucho más aún de los 27, a los 40 y algo, o un poquito más grande todavía, pienso en llegar a la maternidad. Entonces estos hogares, ¿cómo se constituyen y cómo se presentan, ¿sí? El hogar unipersonal está dado en un 14%, hay una ascendencia de familias monoparentales, ya sean mamá o papá, viviendo con sus hijos con diferentes conformaciones, ya sea porque este 26% de las familias se lleva adelante por una persona que nunca se casó, como son la mayoría en este segundo grupo, de familias monoparentales,
me voy nada más para atrás, ahí estamos. En este segundo grupo, la mayoría de las personas porque nunca se casaron, otro porcentaje del 25% que refiere a viudos, y separados o divorciados en un 35%. O sea que muchas personas directamente nunca conformaron una pareja, pero sí construyeron este sistema, este subsistema parental, el tener hijos. En tanto, hogares de parejas que no tienen hijos alcanzan un 15% de la conformación familiar actual, pero con un 40% de casados. ¿Qué sucede cuando pensamos en hogares familiares de parejas con hijos, estas parejas más clásicas, estas familias más clásicas, como decía Juli, todavía existen y fíjense que continúan siendo la mayoría en términos de conformación, en un 45%, estando conformado en su mayoría por personas que continúan casándose. O sea que esta familia está con una tendencia a su disminución, pero no a la extinción. ¿Qué sucede si nosotros comparamos estas variables de cómo están conformadas nuestras familias versus estratos socioeconómicos ligados a capacidades económicas y sociales? Y vemos que los porcentajes mayores no varían de acuerdo a la capacidad económica, es muy chiquitita. Vamos a decir solamente los datos más altos, pero ustedes saben que después la universidad deja la charla grabada y disponible para quienes quieran copiar, y si no también nosotros con un mail les podemos mandar el material. Los hogares unipersonales en los estratos bajos conforman el grupo más alto, ¿sí? Con el 33%, las familias monoparentales en estratos bajos también es el grupo más numeroso del 30%, los hogares de parejas sin hijos también con el 30%, y la modificación en los estratos medios conforman a las familias más clásicas, ¿sí? A familias con hijos. En este porcentaje, en la última columna, con valores del 30%. Entonces, en comparación, se eligió Italia por pertenecer a nuestros antepasados y además porque culturalmente compartimos muchas características, y fíjense que si bien la sociedad europea tiene algunos años de adelantamiento respecto al tener menos hijos, los datos se mantienen con mucha similitud, ¿sí? En hogares conformados, los hogares clásicos conforman en la Argentina en un 45%, y en Italia, cuando sumamos los grupos de un solo hijo y de parejas con 2 o más hijos, sumamos este 28 más el 31, nos acercamos a los valores. En la Argentina no hay diferencias significativas entre Europa y nuestro país. Sí, la diferencia es que la mirada está puesta, en el caso de ellos, a quienes tienen 1 o más hijos, donde en la Argentina todavía el acento sociodemográfico no tiene esa mirada. Sí compartimos personas que viven solas, 14 a 19%, sin una diferencia significativa, y familias monoparentales. Este es un dato en ascenso, cada vez personas que eligen tener hijos sin armar una pareja. Nosotros conocemos varios ejemplos de personas famosas que vemos en los medios que eligen esta modalidad. Julieta terminó su disertación planteando que la familia hasta ahora no tenía reemplazo, ¿sí? Vamos a dar algunos datos estadísticos que sustentan esta frase. Cuando se le consulta a la persona si podría contar con su familia a la hora de tener un conflicto, de necesitar transmitir un problema, buscar un consejo, fíjense que están separados por franjas etarias, y en el caso de 60 años o más podrían contar en un 74%, en los grupos de más jóvenes de 18 a 34 en un 67%, y la franja media de 35 a 59 años igualmente es altísimo, del 72%. O sea que a quienes recurrimos cuando tenemos necesidad
de contar algo es a nuestra familia mayormente. Si esto lo separamos por estratos socioeconómicos, vemos que cuanto menor es el estrato, ¿sí?, cuanto mayor índice de vulnerabilidad, de pobreza, mayor confianza en el grupo familiar, mayor necesidad. También, otra mirada frente a esto, podríamos pensar que hay menor disponibilidad de acceder a una psicoterapia o quizá tener otros grupos sociales donde compartir las problemáticas. Pero sabemos que a mayor estrato social, el porcentaje desciende, pero igualmente arroja valores del 66% que son significativos. O sea, tal como dijo Juli, la familia sin reemplazo. Se vuelve a hacer la pregunta, pero en caso de necesidad urgente, ¿sí? Y los porcentajes se mantienen. Julieta planteaba el atravesamiento de los valores en los esquemas familiares y la familia, que entre sus objetivos tiene la transmisión de valores de la cultura, pero mediada por aquellas cuestiones que determinan bien o mal, lo que planteaba Jorge del acceso a la justicia como vía de la resolución de conflictos, es un correlato de las dificultades en estos constructos, y planteamos que a mayor estrato socioeconómico, ¿sí?, menor es la creencia de la transmisión de valores humanos y éticos, o sea, en un 66% en siempre. En cambio, en estratos socioeconómicos bajos en un 86%, o sea que podemos decir que cuanto más bajo es el estrato social, más necesidad de los grupos familiares, o al revés, mayor valorización de lo que se adquiere y de lo que brinda la familia. Bueno, pero yo les dije que teníamos 3 ejes para pensar la familia. La primera es esta comparativa histórica, o sea que si hacemos resumen, podemos plantear qué pasaba, qué sucedía hace 100 años, qué nos pasa ahora, cuál es la conformación familiar actual y la utilidad de la familia en términos de las personas de recurrir ante un conflicto. El segundo eje tenía que ver, y esto va más dirigido para la audiencia psicológica presente, tenemos una escala que es la más utilizada mundialmente para medir el clima familiar, ¿sí? Así como tenemos el termómetro para medir la temperatura, esta escala nos permite medir cuál es el clima familiar. En la construcción que lleva adelante Moss, la agrupa en dimensiones relacionales de desarrollo y de estabilidad. Cuando medimos relaciones vemos cuál es el grado de cohesión del grupo familiar, ¿sí? A mayor vivencia de cohesión, mayores términos saludables, lo mismo que las subescalas que tienen que ver con la expresividad, grupos familiares donde potenciamos poder contar lo que nos pasa libremente, sabiendo que no vamos a ser criticados por el contenido de esta expresión, subescalas de conflicto, en las dimensiones de desarrollo, todas las que tienen que ver con los constructos de autonomía, actuación, de construcción y construcción intelectual cultural, las subescalas sociales y recreativas, y las de moralidad y religiosidad. Y en cuanto a las variables de estabilidad, todas aquellas que tienen que ver con la organización familiar y con el control, ¿sí? Los límites en las familias son saludables, ¿sí? Y en el último eje tiene que ver con algo que Juli nos adelantaba y nos planteaba, que el momento actual nos da cuenta, que estamos atravesados plenamente por la tecnología. La última década del siglo pasado comenzamos en los hogares a tener computadoras, que eso era toda una innovación, ¿sí? Muy lentas para lo que estamos acostumbrados ahora actualmente, pero bueno, se comenzó con el uso doméstico. Esto llegó a los hogares, comenzando a partir del año 2000 para un uso sistemático en lo que tiene que ver con espacios de aprendizaje, con poder conectarnos con el otro por este medio. En los 10 años siguientes
¿Qué nos está sucediendo? Bueno, las redes sociales, ¿sí? Piensen que la forma de conocer a alguien en ese principio del siglo pasado, de comenzar a armar una familia, una pareja, estaba atravesado por la presentación familiar, ¿sí? Incluso en muchas sociedades, alguien que era elegido para llevar el matrimonio adelante con esta persona. Después, en la medida que avanzó el siglo, a partir de lugares bailables para conocer al otro, y a partir del ingreso de la mujer al mercado laboral, conocemos que las relaciones de pareja se iniciaron en muchos casos en espacios de trabajo, y actualmente la forma más frecuente de conocer a alguien para armar una pareja tiene que ver con las redes sociales. En este caso, estamos conectados, llevando adelante esta charla entre todos nosotros a través de un espacio totalmente colaborativo y ligado a lo virtual, perdón. Bueno, ¿y qué viene después? ¿Sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con investigación a través de dispositivos tecnológicos, con avanzar en esta línea. Atraviesa nuestras familias, atraviesa los acuerdos que llevamos adelante, se puede usar el celular en la mesa o no, cuáles son las pautas que ponemos como grupo familiar. Le compré un celular porque lo necesitaba, pero tiene 7 años, entonces pensamos en qué casos sí, en cuáles no, cómo todas las docentes presenten, sabemos de las dificultades para que sus nenes estén sentaditos frente al Zoom 1 hora o el ratito de la clase y puedan animarse a hacer la tarea por este medio. Entonces, creo que la familia actual y la construcción actual está mediada por el atravesamiento tecnológico. Entonces, planteamos que cada vez que hay un cambio, y sobre todo cambios tan bruscos desde lo social, ¿sí? Si bien esto transcurrió en 4 décadas, sabemos que está instalado en las familias y que no es fácil el llevar una familia hacia la vertiente tecnológica, y planteamos que los procesos familiares en este contexto se hallan multideterminados y atravesados por niveles de comunicación. Esto requiere que los grupos familiares, como nos decía Julieta al principio de la charla, tengan plasticidad para adaptarse y que aún generen mejoras y aportes en el clima social de los grupos familiares. Bueno, muchas gracias. Juli, te damos la palabra para el intercambio y para las preguntas. Gracias. Bueno, gracias Analía, Jorge, gracias a los dos y a todos los que siguen ahí en la charla. Les comparto las preguntas, voy leyendo de a una. ¿Cuál es la perspectiva a aplicar en los casos de denuncia de violencia de género o abuso en la infancia cuando se introduce como argumento el inexistente síndrome de alienación parental u otras teorías o terminologías relacionadas con este falso síndrome, como podría ser la construcción del PAF, alienación, bueno, prácticas alienadoras familiares y demás, que se usan para no usar explícitamente el ISAP, el cual fue ampliamente repudiado actualmente por diferentes organismos de defensa de derechos de los niños y mujeres. No sé si quieren dar respuesta a eso o leo las otras 2 preguntas y vamos haciendo el cierre. ¿La puedo responder, Juli? La primera, me gustaría responder la primera parte y dejarle la segunda para Analía, que es la especialista en ese tema. Pero vamos a dejar en claro, primero que es una pregunta llena de términos contundentes y aseveraciones. Vamos a tomar como que es una opinión personal. No estamos convalidando ni en contra de lo que dice la persona que hace la pregunta. Lo que sí se refiere a cuál es la perspectiva a aplicar en los casos de denuncia. La perspectiva no existe en la denuncia se toma y el juez toma medidas en forma inmediata para dar protección. Por lo tanto, todas esas teorías se deben aplicar después, porque vienen en la otra parte. Tenemos que separar lo que es las 2 contenidos de esa pregunta. Lo que es denuncia en sí
se toma como está, es la declaración de la persona que se presenta como afectada. Se toma tal cual lo dijo, es inaudita aparte, es decir, que no se consulta al denunciado respecto de la veracidad de los dichos, y entonces se dictan las medidas cautelares para proteger a la persona que hizo la denuncia y a todas las personas que estén afectadas. Lo otro viene después. Y ahora sí, le dejo la palabra a Analía para que aclare todo lo que tiene que ver con el SAP, con el PAF y todo el resto que ella lo va a explicar mejor que yo. Gracias, Juli, gracias, Jorge. Coincido con el primer concepto vertido dentro de la pregunta, ¿sí?, acerca de la inexistencia del síndrome de alienación parental. Lo que se plantea es una propuesta superadora, no es argentina, esa propuesta es española, pero se utiliza en el mundo y está acuñada por el doctor Linares y se le llama prácticas alienadoras familiares, donde de ninguna manera hay un culpable, ¿sí?, o alguien en la familia que tiene una intencionalidad de él, sino que es una construcción familiar que puede deconstruirse desde un espacio terapéutico y con el acompañamiento de la justicia, pero se habla de prácticas alienadoras familiares, ¿sí?, que tiene que ver con eso. Gracias, Juli. Muy bien, no, por favor. Bueno, y después tenemos, muy interesante la presentación y la reflexión, sería interesante preparar y formar a las familias desde la escuela. También en la escuela se pueden detectar las violencias familiares a través de la sintomatología de los niños. Bueno, adherimos en este caso, ¿no? Y una última pregunta, ¿cómo se estimaría la gravedad de la violencia? ¿Cuál sería el límite de convocar o no a la justicia? Evidentemente, si existe la judicialización de una familia, es por situaciones de gravedad, la desvinculación en esos casos es parte del proceso de recuperación. La denuncia, a ver, estamos hablando de una situación que ya está dada en la sociedad, ya es cultural el recurrir a la justicia, porque la vía de la justicia la habilita la comisaría, que es el primer lugar donde la gente recurre cuando hay situaciones de violencia. Dejemos en claro que nadie está dando como consejo que dejen de hacer las denuncias. Lo que yo propongo, lo que yo planteo es que en nuestro cambio cultural, desde otra perspectiva y con las situaciones de prevención que deben adoptarse, se va a tener que ir volcando la problemática familiar por una vía más terapéutica y no tan judicializada. Yo siempre digo que es un tema de psicólogos y no un tema de abogados la violencia familiar. Ahora, es un tema de abogados cuando se dejó avanzar, se la dejó llegar a límites que no tendría que haber llegado o se judicializó sin tener que haberlo hecho. Hay muchísimos casos que justifican la intervención judicial por su gravedad y hay también muchísimos que demuestran que se generó una ruptura dentro de la familia prematura a raíz de una denuncia apurada. O tardía en el sentido de que ante los síntomas que se venían manifestando a través del tiempo, que a veces son años, se podía haber encontrado una solución, un remedio previo sin tener que llegar a tanto, porque entendamos que la justicia viene para romper en lo que hace a la integridad familiar. La justicia no viene a unir. En violencia la justicia está para separar. La ley le permite, y no es culpa del Poder Judicial, la ley le indica eso, hay que separar para evitar el daño. Bien. Esa es la respuesta. Muchas gracias, Jorge. Y ahí tenemos una pregunta de Diego. ¿Cuál sería una forma terapéutica de llevar adelante la desvinculación en situaciones de violencia familiar? No sé si, Dani, vos querés responder eso. ¿Me la podés repetir, por favor? Sí. ¿Cuál sería una forma terapéutica de llevar adelante la desvinculación en situaciones de violencia familiar? No estoy escuchando nada porque tenía un acople. Una vez más, por favor, Julieta. ¿Cuál sería? Una forma terapéutica de llevar adelante la desvinculación en situaciones de violencia familiar.
Bien, formas terapéuticas no soy yo el que les puedo decir, pero sí lo que se puede hacer es evitar llegar a situaciones límite. Si la persona se encuentra tratada, si las personas se encuentran atendidas como corresponden en su salud integral, es decir, en su salud mental también, deberían ir detectando esos indicadores que cuando llegan a la justicia ya se transforman en indicadores de riesgo, pero en este caso estaríamos hablando de indicadores, de situaciones que se van a producir en el futuro que ustedes como terapeutas sabrán cómo manejar, pero empezar a evitar para que no se profundicen esas situaciones en la familia y si nos vamos para atrás en la historia familiar, las familias se constituyen primero como pareja y después van apareciendo los hijos. Bueno, muchas veces los síntomas o las reacciones son tardías por síntomas que ya habían aparecido tempranamente. Así que bueno, yo lo único que les puedo decir es que habría que recurrir, o lo ideal sería inducir, promover y como modo de prevención intentar que la gente tenga modos de resolución que pasen por la terapia antes de tener que agravarse como para llegar a la justicia. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, yo sumo un aporte, digamos, que en el caso de llevar adelante una desvinculación, digamos, son situaciones como muy graves dentro del contexto familiar, ¿no? Siempre se intenta velar por la armonía terapéutica, digamos, y judicial entiendo que también en pos de la familia. O sea, en casos de desvinculación hablamos de familias, bueno, multiproblemáticas si se quiere, o atravesadas por situaciones muy, muy críticas. Y... Ani. Totalmente, Juli, sí, en línea con lo que vos decís, asociadas totalmente a crisis de corte estructural, atravesadas donde, sí, sí. Bueno, ahí Analía, querían tu opinión, Diego. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. A ver ahí, cuando aparece la violencia familiar se violan leyes de vinculación y comunicación asertiva. Entonces, ¿le corresponde a la ley intervenir? Pregunta Ana María. ¿Me repetís, por favor? Pues no la veo. Voy de vuelta. Cuando aparece Sí. la violencia familiar, se violan leyes de vinculación y comunicación asertiva. Entonces, ¿le corresponde a la ley intervenir? La legislación dispone de obligatoriedad de fijar medidas, obliga al juez interviniente a tomar medidas que siempre son restrictivas. Y esa obligación que tiene el juez la tiene que cumplir. Es independiente de todos los otros perjuicios colaterales que pueda causar. No está previsto porque son medidas urgentes, medidas para preservar la vida, para preservar el bienestar o la integridad de las personas implicadas. Así que eso va adelante de todo. Lo demás se analizará después, se abre un proceso judicial en el que cada parte expondrá sus perjuicios si es que los tuvo. Pero la realidad es que eso le indica la ley a los jueces. Muy bien, muy bien. Bueno. Una más, Juli, pero me la hicieron a mí en privado por el chat. Dice, ¿de qué manera en sesiones terapéuticas de modalidad virtual se puede facilitar el descubrimiento de nuevas formas de comunicación o códigos de convivencia familiar dadas las circunstancias de confinamiento? Muchas gracias. Juli, seguramente vos vas a tener algo para agregar, pero totalmente esto de poder atender en lo virtual nos permite a uno entrar en la casa del otro, ¿sí? Entonces tenemos desde el paciente, que para que no lo escuchen o porque es el lugar más privado que tiene, habla con el psicólogo desde el baño de la casa, o que estamos en la sesión y se incluyen, o dando clases, y se incluyen los hijos y el resto de la familia. Así que esto no sucede, pero también es una oportunidad para los terapeutas para ver un montón de cuestiones que tienen que ver con la dinámica y operar en función de esta. Así que, Victoria, es más que acertado tu comentario, ¿sí? No sé, Juli, si estás de acuerdo.
sí, desde el lado profesional, pero también desde la necesidad del paciente, el consultante, como cada encuadre lo quiera llamar. Yo tenía sesiones con gente desde el auto, que con tal de hablar y poder decir algo, buscan ese espacio desde donde poder comunicarse, ser ayudado, digamos. Me parece que es cierto que este confinamiento hace que uno tenga que encontrar, bueno, retomando el principio, ¿no? No quiero volver a dar en mi charla, pero es como esto, es adaptarnos, encontrar nuevas formas, estrategias, ser flexibles, un poco sintetizando la parte inicial. Así que, bueno, eso sumo, Ani. Bueno. Bien. Bueno, y por otro lado ahí agradecimientos, la charla, lo valioso, así que les agradecemos todas esas devoluciones y comentarios individuales y por el grupo que han compartido. No sé si ustedes quieren decir algo más, si cerramos, ya nos hemos pasado de la hora. Bueno, sí, hay un montón de comentarios de la gente agradeciendo y nada, parece que están todos muy contentos. Les agradezco a los tres por haberse tomado el tiempo. Bien. Bueno. Cerramos entonces, Mar, no sé si cerrás vos. Dale. Bueno, Analía, Julieta, Jorge, un gusto y que tengan un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Gracias a la UFLO y a cada uno de los presentes. Un abrazo grande. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.